Isabela deslizó sus dedos por el borde de mármol de la piscina, el agua cristalina reflejando el sol ardiente de la tarde tropical. La mansión, enclavada en las afueras de una ciudad costera, parecía un oasis de opulencia rodeado por un denso bosque de palmeras y ceibas. Era una construcción moderna, con paredes de vidrio que permitían ver el verdor exterior desde cualquier ángulo, pero también aislada, como si el mundo entero se detuviera en los límites de su propiedad. El aire era pesado, cargado de humedad, y el aroma dulzón de las flores de frangipani se mezclaba con el leve olor a cloro que emanaba de la piscina. Isabela, de pie junto al borde, ajustó su traje de baño negro, sencillo pero elegante, y dejó que una suave brisa le revolviera el cabello castaño, ahora salpicado de canas que no se molestaba en teñir. A sus 50 años, su figura seguía siendo esbelta, aunque las líneas en su rostro contaban una historia de pérdida y soledad. Se inclinó para mirar su reflejo en el agua, pero su atención se desvió hacia el otro lado de la piscina, donde una sombra larga y sinuosa se movía con una gracia casi hipnótica. Sara, su pitón reticulada, descansaba sobre una plataforma de piedra diseñada especialmente para ella, calentada por el sol. 7 metros de músculo puro, cubierto de escamas que brillaban como mosaicos de ámbar y ébano, se extendían en una curva elegante, con la cabeza triangular reposando en el centro de uno de sus anillos. Los ojos de Sara, 2 rendijas doradas, parecían observar todo y nada a la vez, con esa quietud inquietante que tienen los depredadores cuando no están cazando. Isabela sonrió, un gesto que mezclaba cariño y una pizca de orgullo. Sara no era solo una mascota, era su compañera, su confidente silenciosa en una vida que, desde la muerte de su esposo hacía 5 años, se había vuelto demasiado grande, demasiado vacía. La rutina era siempre la misma, y en esa constancia Isabela encontraba una especie de consuelo. Cada mañana, después de un desayuno ligero en la terraza, bajaba al área de la piscina con Sara. La serpiente, que vivía en un terrario climatizado en una sala adyacente, parecía saber cuándo era el momento. El personal de la mansión, un grupo reducido de empleados que mantenían la casa impecable, ya estaba acostumbrado a la excentricidad de su patrona. Nadie cuestionaba que una viuda rica, que podría haber tenido cualquier capricho, eligiera compartir su tiempo con una serpiente de proporciones descomunales. Algunos murmuraban entre sí, con risas nerviosas, que Isabela amaba más a Sara que a cualquier persona viva. Y, en cierto modo, no estaban equivocados. Isabela se deslizó dentro del agua con un movimiento fluido, sintiendo el frescor que contrastaba con el calor pegajoso del ambiente. La piscina, diseñada como una cascada artificial, tenía una profundidad gradual que terminaba en un extremo más hondo, donde el agua adquiría un tono turquesa intenso. Nadó unas brazadas, dejando que su cuerpo se relajara, mientras sus ojos no se apartaban de Sara. La serpiente, como si respondiera a una señal invisible, comenzó a desenroscarse lentamente. Sus movimientos eran deliberados, casi rituales, como si cada giro de su cuerpo estuviera calculado. Las escamas producían un leve roce contra la piedra, un sonido que, aunque sutil, resonaba en los oídos de Isabela como una melodía familiar. Sara se deslizó hacia el borde de la piscina y, con una agilidad que desmentía su tamaño, entró al agua. El espectáculo de Sara nadando era algo que nunca dejaba de fascinar a Isabela. La pitón se movía con una elegancia sobrenatural, su cuerpo ondulando bajo la superficie, creando ondas que rompían contra los bordes de la piscina. A veces, Sara se sumergía por completo, desapareciendo en el fondo para luego emerger con la cabeza erguida, como un periscopio viviente. Isabela nadaba a su lado, manteniendo una distancia prudente pero confiada. Había aprendido, con los años, a leer los movimientos de Sara, a entender cuando la serpiente estaba relajada y cuando simplemente observaba. En esos momentos, sentía una conexión que no podía explicar, como si Sara, con su presencia silenciosa, llenara el vacío que la muerte de su esposo había dejado. La historia de cómo Sara llegó a su vida era algo que Isabela raramente compartía. Su esposo, un empresario excéntrico con una pasión por los animales exóticos, había comprado la pitón cuando era apenas una cría, 1 metro de serpiente curiosa que cabía en una caja. Tras su muerte en un accidente de avión, Isabela heredó no solo la fortuna, sino también a Sara. Al principio, la idea de cuidar una serpiente le parecía absurda, incluso aterradora. Pero con el tiempo, la rutina de alimentarla, de observar su crecimiento, de construir un terrario que replicara su hábitat natural, se convirtió en una especie de propósito.
Sara no era solo una reliquia del pasado, era un ser vivo que dependía de ella, que no la juzgaba, que no le pedía nada más que comida y espacio. Mientras nadaba, Isabela recordaba los primeros días con Sara, cuando la serpiente era lo suficientemente pequeña como para enroscarse en su brazo. Ahora, con sus 7 metros, Sara era una fuerza de la naturaleza. Alimentarla era un evento en sí mismo. Cada 2 semanas, un proveedor llegaba con una presa adecuada, generalmente un conejo o un cerdo pequeño, y el personal se aseguraba de que todo se manejara con precisión quirúrgica. Isabela nunca veía el momento exacto en que Sara engullía su comida, algo en ella se resistía a presenciar ese acto crudo, primitivo. Pero sabía que era necesario, que mantener a Sara sana era su responsabilidad. El sol comenzaba a bajar, tiñendo el cielo de tonos anaranjados que se reflejaban en la superficie del agua. Isabela flotaba de espaldas, dejando que su cuerpo se meciera suavemente. Sara, a pocos metros, nadaba en círculos lentos, su cabeza apenas sobresaliendo del agua. Había algo hipnótico en la forma en que la serpiente se movía, como si cada giro fuera una danza ancestral, un recordatorio de que, a pesar de los años en cautiverio, Sara seguía siendo un animal salvaje, gobernado por instintos que Isabela solo podía imaginar. Pero en ese momento, todo parecía perfecto. La mansión, la piscina, la serpiente, un cuadro de armonía que, para los ojos de un extraño, podría parecer extravagante, pero para Isabela era su mundo. Sin embargo, incluso en esa calma, había pequeños detalles que Isabela no podía ignorar. La forma en que Sara, a veces, levantaba la cabeza y fijaba sus ojos en ella, no con la curiosidad habitual, sino con una intensidad que hacía que un escalofrío le recorriera la espalda. O el leve crujido de las escamas cuando la serpiente se movía en la oscuridad del terrario por la noche, un sonido que llegaba hasta su habitación a través de las paredes de vidrio. Eran cosas pequeñas, insignificantes, que Isabela atribuía a su propia imaginación. Después de todo, Sara nunca le había dado motivos para temer. Era su compañera, su confidente, la única constante en una vida que, de otro modo, se sentía como un eco interminable. Mientras salía de la piscina, con el agua goteando de su piel, Isabela se envolvió en una toalla blanca y miró a Sara, que ahora descansaba nuevamente en su plataforma de piedra. La serpiente parecía casi esculpida, inmóvil, con las escamas brillando bajo los últimos rayos del sol. Isabela sintió un nudo en el estómago, una mezcla de admiración y algo que no podía nombrar, algo que se parecía al presentimiento. Sacudió la cabeza, riéndose de sí misma. «Está siendo ridícula», murmuró, mientras se dirigía hacia la mansión. Pero mientras caminaba, no pudo evitar mirar por encima del hombro, como si quisiera asegurarse de que Sara seguía allí, tranquila, en su lugar. La puerta de vidrio se cerró detrás de ella con un clic suave, y el silencio de la mansión la envolvió. Afuera, el agua de la piscina seguía moviéndose, pequeñas ondas rompiendo contra los bordes, como si Sara aún estuviera nadando, oculta bajo la superficie. Y aunque Isabela no lo sabía, algo en la mirada de la serpiente, en la forma en que sus escamas capturaban la luz, parecía prometer que la calma no duraría para siempre. El sol se filtraba a través de las copas de las palmeras, proyectando sombras danzantes sobre el suelo de mosaicos que rodeaba la piscina. Isabela, sentada en una silla de mimbre bajo la terraza cubierta, observaba el agua con una mezcla de calma y una inquietud que no podía nombrar. El calor del mediodía era sofocante, y el aire parecía vibrar con el zumbido constante de los insectos en el bosque cercano. En su mano sostenía un vaso de agua con limón, el hielo tintineando suavemente contra el cristal, pero su atención estaba fija en Sara, que descansaba en su plataforma de piedra al otro lado de la piscina. La pitón, con sus 7 metros de longitud, parecía una escultura viva, sus escamas reluciendo bajo la luz como si estuvieran pulidas. Sin embargo, algo en su quietud, en la forma en que sus ojos dorados permanecían fijos en un punto invisible, hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Isabela. Habían pasado semanas desde que notó los primeros cambios en Sara. No eran evidentes al principio, apenas detalles que podrían atribuirse al capricho de una criatura tan impredecible como una serpiente. Pero Isabela, que había aprendido a leer cada movimiento de Sara como si fuera un idioma propio, no podía ignorarlos. La pitón, siempre tan metódica en sus rutinas, había comenzado a moverse con una lentitud deliberada que no era habitual. Cuando nadaban juntas, Sara ya no seguía las brazadas de Isabela con la misma fluidez, en cambio, se detenía en el agua,
su cuerpo formando espirales más apretadas, como si estuviera evaluando algo. Sus ojos, antes indiferentes, ahora parecían seguirla con una intensidad que la hacía sentir expuesta, como si ella, y no la serpiente, fuera la presa. Isabela apartó la mirada y tomó un sorbo de agua, intentando convencerse de que estaba imaginando cosas. Después de todo, Sara era su compañera, la única constante en su vida desde que la muerte de su esposo la dejó sola en esa mansión demasiado grande. Pero la duda persistía, como una astilla bajo la piel. Recordó la última vez que alimentaron a Sara, hacía una semana. El proveedor había llegado con un conejo, como siempre, pero la pitón apenas lo miró. En lugar de lanzarse sobre su presa con la precisión letal que Isabela había aprendido a esperar, Sara se limitó a observarlo, su lengua bífida siseando en el aire, antes de deslizarse hacia un rincón del terrario. El conejo, aterrado, fue retirado por el cuidador, un hombre callado llamado Miguel que trabajaba en la mansión desde antes de la muerte de su esposo. «No se preocupe, señora», le había dicho Miguel, encogiéndose de hombros. «A veces no tienen hambre. Pasa con estas criaturas». Pero su tono, aunque tranquilo, tenía un matiz de preocupación que Isabela no pudo ignorar. Se levantó de la silla y caminó hacia el borde de la piscina, sus sandalias resonando contra el suelo de piedra. El agua estaba quieta, reflejando el cielo como un espejo perfecto. Decidió que nadar la ayudaría a despejar la mente. Se quitó la túnica ligera que llevaba sobre el traje de baño y se sumergió con un movimiento suave, dejando que el frescor del agua aliviara la tensión que se acumulaba en sus hombros. Nadó unas brazadas, disfrutando de la sensación de ligereza, pero no pudo evitar mirar hacia la plataforma de Sara. La serpiente seguía allí, inmóvil, pero sus ojos estaban fijos en ella. No era la mirada relajada de antes, cuando nadaban juntas en una danza silenciosa. Había algo diferente, algo que hacía que el corazón de Isabela latiera un poco más rápido. Sara comenzó a moverse. Desenroscó su cuerpo con una lentitud que parecía calculada, como si cada giro fuera una decisión consciente. Las escamas producían un roce seco contra la piedra, un sonido que, aunque familiar, ahora le resultaba inquietante. La pitón se deslizó hacia el borde de la piscina y, con una gracia que desmentía su tamaño, entró al agua. Isabela se detuvo, flotando en el centro de la piscina, observando cómo el cuerpo de Sara se sumergía, creando ondas que rompían la superficie tranquila. La serpiente nadó hacia ella, pero no con la fluidez de antes. Sus movimientos eran más bruscos, menos coordinados, como si estuviera probando algo. Isabela sintió un nudo en el estómago, pero se obligó a mantener la calma. «Es solo Sara», se dijo. «Me conoce. Somos amigas». Sin embargo, cuando Sara se acercó, su cabeza emergiendo del agua a pocos metros, Isabela notó algo que no había visto antes, un leve temblor en la lengua bífida, que salía y entraba con una rapidez inusual, como si estuviera analizando el aire con una urgencia que no era normal. La pitón se detuvo, su cuerpo formando un semicírculo en el agua, y por un momento, Isabela sintió que el tiempo se detenía. Los ojos de Sara, dorados y fríos, la miraban directamente, sin parpadear. No había afecto en esa mirada, ni la familiaridad que Isabela había construido en su mente durante años. Era la mirada de un depredador evaluando su entorno. Isabela nadó hacia el borde opuesto, tratando de mantener sus movimientos suaves para no provocar a la serpiente. Su corazón latía con fuerza, y el agua, que momentos antes le parecía un refugio, ahora se sentía como una trampa. Recordó las palabras de un documental que había visto hacía años, algo sobre cómo las pitones reticuladas podían percibir el calor corporal, los latidos del corazón, incluso el miedo. «No seas ridícula», se reprendió, aferrándose al borde de la piscina. Sara no la atacaría. Era su mascota, su compañera. Pero mientras se repetía esas palabras, no podía ignorar la forma en que la serpiente la seguía con la mirada, su cuerpo deslizándose bajo el agua como una sombra viva. Cuando salió de la piscina, el aire cálido le pareció sofocante. Se envolvió en una toalla, temblando a pesar del calor, y se giró para mirar a Sara. La pitón seguía en el agua, pero ahora estaba inmóvil, con la cabeza apenas sobresaliendo, como si esperara algo. Isabela sintió una punzada de culpa. Tal vez estaba proyectando su propia ansiedad en la serpiente. La soledad de la mansión, el peso de los años sin su esposo,
la hacían ver cosas donde no las había. Pero entonces recordó otro detalle: Sara no había comido en casi un mes. Las pitones podían pasar semanas sin alimentarse, pero, ¿y si algo estaba mal? ¿Y si su comportamiento no era solo un capricho? Esa noche, sentada en el comedor de la mansión, Isabela apenas tocó la cena que le había preparado la cocinera. La mesa de caoba, demasiado grande para una sola persona, parecía burlarse de su soledad. Desde la ventana, podía ver el terrario de Sara, iluminado por una luz suave que hacía brillar las escamas de la serpiente. Sara estaba enroscada en un rincón, pero sus ojos seguían abiertos, fijos en un punto que Isabela no podía distinguir. Decidió que hablaría con Miguel al día siguiente. Él sabría qué hacer. Tal vez era hora de llamar a un veterinario especializado, alguien que pudiera confirmar que Sara estaba sana. Mientras se preparaba para dormir, Isabela se detuvo frente al espejo de su habitación. Su rostro, iluminado por la luz tenue de una lámpara, parecía más pálido de lo habitual. Las líneas alrededor de sus ojos eran más profundas, como si la preocupación las hubiera tallado en su piel. Intentó recordar la última vez que había sentido verdadera paz, pero su mente seguía volviendo a Sara, a esos ojos dorados que parecían atravesarla. Cerró las cortinas con un movimiento brusco, como si pudiera bloquear no solo la vista del terrario, sino también los pensamientos que la atormentaban. Se metió en la cama, pero el sueño no llegaba. En su lugar, escuchaba los sonidos de la mansión, el crujido de las vigas, el zumbido distante de un ventilador, el leve roce de algo que podría ser el viento, o algo más. Se sentó de golpe, con el corazón acelerado. ¿Había oído algo en el terrario? Se levantó y caminó descalza hasta la ventana, apartando las cortinas con cuidado. Sara seguía allí, enroscada, pero ahora su cabeza estaba levantada, su lengua bífida moviéndose lentamente. Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Por un instante, le pareció que Sara la miraba directamente, incluso a través de la distancia y el vidrio. Volvió a la cama, diciéndose que era solo su imaginación. Pero mientras cerraba los ojos, no podía evitar sentir que algo había cambiado, que la rutina idílica que había construido con Sara estaba empezando a desmoronarse. Y en el fondo de su mente, una voz susurraba una verdad que no quería aceptar: Sara no era solo una mascota. Era una criatura salvaje, y quizás, solo quizás, Isabela había olvidado lo que eso significaba. El atardecer bañaba la mansión en un resplandor dorado, tiñendo la superficie de la piscina con reflejos que parecían arder. Isabela estaba de pie junto al borde, con los pies descalzos sobre las losas calientes, observando el agua que se mecía suavemente, como si tuviera vida propia. El aire estaba cargado de la fragancia húmeda del bosque tropical que rodeaba la propiedad, mezclado con el aroma químico del cloro. Había pasado el día intentando ignorar la inquietud que la había perseguido desde la mañana, cuando los movimientos bruscos de Sara en la piscina le habían dejado una sensación de desasosiego que no podía sacudirse. Pero la rutina era su refugio, su manera de mantener el control en un mundo que a menudo sentía que se le escapaba. Así que, como cada día, se puso su traje de baño negro, se recogió el cabello en un moño desordenado y decidió nadar. El agua la recibió con un frescor que aliviaba el calor pegajoso de su piel. Nadó unas brazadas, dejando que el ritmo de sus movimientos calmara su mente. La piscina, con su diseño de cascada y su profundidad gradual, era un lugar donde siempre había encontrado paz. Pero esa tarde, algo se sentía diferente. Miró hacia la plataforma de piedra donde Sara solía descansar, esperando ver a la pitona enroscada bajo los últimos rayos del sol. Pero Sara no estaba allí. Un nudo se formó en su garganta, y sus ojos recorrieron rápidamente el entorno. El terrario, visible a través de las paredes de vidrio de la mansión, estaba cerrado, y no había señales de la serpiente en el césped ni en los senderos de piedra que rodeaban la piscina. «Debe estar dentro», murmuró para sí misma, aunque su voz temblaba ligeramente. Decidió seguir nadando, intentando convencerse de que no había nada de qué preocuparse. Sara a veces se movía por la mansión, explorando los espacios que Isabela le permitía, siempre bajo la supervisión de Miguel o alguno de los empleados. Pero mientras braceaba, un sonido suave rompió la quietud, un roce seco, como el de hojas secas arrastradas por el viento, pero más pesado, más deliberado. Se detuvo, flotando en el centro de la piscina, y giró la cabeza lentamente. Allí estaba Sara,
deslizándose desde la sombra de un grupo de palmeras que bordeaban el área de la piscina. La pitón, con sus 7 metros de músculo y escamas relucientes, avanzaba con una lentitud que parecía casi teatral, como si quisiera que Isabela notara cada movimiento. Isabela sintió que su corazón se aceleraba, pero se obligó a mantenerse inmóvil. «Tranquila, Sara», dijo en voz baja, más para calmarse a sí misma que a la serpiente. Sara no respondió, por supuesto, pero su lengua bífida salió y entró rápidamente, saboreando el aire. La pitón se detuvo al borde de la piscina, su cabeza triangular levantada, sus ojos dorados fijos en Isabela. Había algo en esa mirada que la hizo estremecerse, una intensidad que no era la de su compañera habitual, sino la de un animal que evaluaba su entorno con una precisión fría. Isabela intentó recordar las palabras de Miguel: «Las serpientes no sienten como nosotros, señora. Son instinto puro». Pero esas palabras, que antes le parecían una simple observación, ahora resonaban como una advertencia. Sara se deslizó al agua con una fluidez que desmentía su tamaño. El impacto de su cuerpo creó ondas que se extendieron hasta Isabela, haciéndola balancearse ligeramente. La serpiente nadó hacia ella, no con la danza elegante de otros días, sino con movimientos más rápidos, más erráticos. Isabela retrocedió instintivamente, nadando hacia el lado menos profundo de la piscina, pero Sara la siguió, su cuerpo cortando el agua con una agilidad que era tanto fascinante como aterradora. Por un momento, Isabela pensó en salir, en correr hacia la mansión y cerrar la puerta de vidrio detrás de ella. Pero algo la detuvo, una mezcla de orgullo, de negación, de no querer admitir que tenía miedo de la criatura que había cuidado durante años. La pitón se acercó más, y por primera vez, Isabela sintió el roce de su cuerpo bajo el agua. Las escamas, duras y frías, rozaron su pierna como un susurro áspero. El contacto fue breve, pero suficiente para hacer que su respiración se entrecortara. Sara no se detuvo, en cambio, comenzó a nadar en círculos a su alrededor, su cuerpo formando un anillo suelto que parecía envolverla. Isabela se quedó inmóvil, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio, mientras el agua se agitaba a su alrededor. El corazón le latía tan fuerte que temía que Sara pudiera sentirlo, como había leído en algún lugar que las pitones podían detectar los latidos de sus presas. «No soy una presa», se dijo, pero la frase sonaba hueca incluso en su propia mente. El círculo de Sara se cerró un poco más, y ahora Isabela podía ver las escamas relucientes justo bajo la superficie, el patrón de ámbar y ébano moviéndose como una corriente viva. La cabeza de la serpiente emergió a menos de 1 metro, sus ojos fijos en ella, sin parpadear. La lengua bífida salió nuevamente, más rápida esta vez, como si estuviera analizando algo en el aire, algo en Isabela. Por un instante, pensó que Sara iba a atacarla, que esos músculos poderosos se enroscarían alrededor de su cuerpo y la arrastrarían al fondo. Imaginó el agua cerrándose sobre su cabeza, el peso de la serpiente aplastándola, y un pánico visceral la invadió. «Sara, basta», dijo, su voz quebrándose. La serpiente no dio señales de haberla escuchado, pero de repente cambió de dirección, nadando hacia el borde opuesto de la piscina. Isabela aprovechó el momento para moverse, nadando con rapidez hacia la escalera. Sus manos temblaban cuando se aferró al pasamanos de metal, y salió del agua con un movimiento torpe, casi cayendo sobre las losas. Se envolvió en una toalla, su cuerpo temblando no por el frío, sino por el miedo que ahora reconocía plenamente. Miró hacia la piscina, donde Sara seguía nadando, su cuerpo ondulando con una calma que parecía burlarse de su pánico. Isabela retrocedió hasta la terraza, sin apartar los ojos de la serpiente. Sara emergió parcialmente, apoyando la cabeza en el borde de la piscina, como si estuviera observándola. No había agresividad en su postura, pero tampoco la familiaridad de antes. Era como si Sara hubiera decidido mostrar una faceta de sí misma que Isabela había ignorado durante demasiado tiempo, la de una criatura que, a pesar de los años de domesticación, seguía siendo un depredador. Isabela sintió un nudo en el pecho, una mezcla de traición y autocompasión. Había confiado en Sara, había construido una vida alrededor de ella, y ahora esa confianza se tambaleaba. Entró en la mansión, cerrando la puerta de vidrio con más fuerza de la necesaria. El clic del cerrojo le dio una falsa sensación de seguridad. Se dirigió al comedor, donde una botella de vino blanco la esperaba en un enfriador. Se sirvió una copa con manos temblorosas, derramando unas gotas sobre la mesa de caoba. Mientras bebía,
intentó racionalizar lo que había pasado. Quizás Sara solo estaba jugando, o tal vez había percibido su nerviosismo y había reaccionado a él. Las serpientes no atacaban sin motivo, ¿verdad? Pero la imagen de esos ojos dorados, fríos y calculadores, no dejaba de repetirse en su mente. Se acercó a la ventana que daba al terrario de Sara. La serpiente había regresado a su espacio, probablemente guiada por uno de los empleados, y ahora estaba enroscada en un rincón, bajo la luz suave de las lámparas. Pero incluso allí, a través del vidrio, Isabela sintió que Sara la observaba. La mansión, que siempre le había parecido un refugio, ahora se sentía opresiva, como si las paredes de vidrio fueran una jaula no solo para Sara, sino también para ella. Apagó la luz del comedor y se dirigió a su habitación, pero no pudo evitar mirar por encima del hombro, como si temiera que la serpiente pudiera seguirla. Esa noche, mientras intentaba dormir, el sonido del roce de las escamas de Sara en el terrario resonaba en su cabeza, aunque sabía que era imposible escucharlo desde su habitación. Se sentó en la cama, con el corazón acelerado, y encendió la lámpara de noche. La idea de volver a nadar con Sara al día siguiente, de repetir la rutina que había sido su ancla, ahora le parecía insoportable. Por primera vez en años, Isabela se preguntó si había cometido un error al mantener a Sara tan cerca, al confiar en una criatura que, en el fondo, no podía entenderla. Y mientras el silencio de la mansión la envolvía, supo que algo había cambiado para siempre. La luz del amanecer se filtraba a través de las cortinas de lino, bañando la habitación de Isabela en un resplandor pálido que no lograba disipar la opresión que sentía en el pecho. Había dormido poco, apenas unas horas interrumpidas por sueños inquietos en los que el cuerpo escamoso de Sara se enroscaba a su alrededor, no con la familiaridad de antaño, sino con una presión que le robaba el aliento. Se levantó de la cama, con el cuerpo pesado y la mente nublada, y se acercó al espejo. Su rostro reflejaba una mezcla de agotamiento y algo más profundo, algo que se parecía al miedo pero que se negaba a nombrar. La mansión, con sus paredes de vidrio y sus espacios abiertos, siempre le había parecido un refugio, un lugar donde podía controlar cada detalle de su vida. Pero ahora, cada rincón parecía susurrar una advertencia, y el silencio era tan denso que casi podía tocarlo. Decidió no nadar esa mañana. La idea de entrar en la piscina, de sentir el agua cerrándose sobre ella mientras Sara la observaba, le provocaba un nudo en el estómago. En cambio, se puso una bata de seda y bajó al comedor, donde el aroma del café recién hecho intentaba en vano alegrar el ambiente. La mesa estaba puesta para una sola persona, como siempre, y el eco de sus pasos resonaba en el suelo de mármol. Desde la ventana, podía ver el terrario de Sara, una estructura de vidrio y acero que ocupaba una sala entera en el ala este de la mansión. La pitón estaba allí, enroscada en un rincón, su cuerpo formando un montículo de escamas que brillaban bajo la luz artificial. Pero incluso desde esa distancia, Isabela sintió que los ojos dorados de Sara la seguían, como si la serpiente supiera que algo había cambiado entre ellas. Mientras tomaba su café, Isabela intentó racionalizar lo sucedido en la piscina el día anterior. Había sido un malentendido, se dijo. Sara no había intentado hacerle daño, solo estaba siendo, ¿qué? ¿Curiosa? ¿Juguetona? Pero las palabras de Miguel resonaban en su cabeza, son instinto puro. Sacudió la cabeza, como si pudiera deshacerse de esos pensamientos, y decidió que necesitaba respuestas. No podía seguir ignorando los cambios en el comportamiento de Sara, no después de sentir ese roce frío en su pierna, no después de ver esos ojos que parecían mirarla como si fuera una desconocida. Abrió su portátil y comenzó a buscar información sobre pitones reticuladas. Las páginas web y foros especializados se multiplicaban en la pantalla, cada una ofreciendo datos que, en lugar de tranquilizarla, alimentaban su inquietud. Leyó que las pitones podían volverse impredecibles bajo ciertas condiciones, hambre prolongada, estrés ambiental, incluso cambios hormonales. Recordó que Sara no había comido en semanas, un detalle que antes había atribuido a un capricho, pero que ahora parecía un presagio. Un artículo mencionaba un caso en el que una pitón doméstica había atacado a su dueño tras meses de inanición, confundiendo su calor corporal con el de una presa. Isabela cerró el portátil de golpe, su respiración acelerada. No quería pensar en Sara como una amenaza, pero la semilla de la duda ya estaba plantada. El timbre de la puerta principal la sacó de sus pensamientos. Era Miguel,
el cuidador, un hombre de unos 40 años con la piel curtida por el sol y una calma que a veces resultaba exasperante. Entró con su habitual bolsa de herramientas, listo para revisar el terrario y asegurarse de que todo estuviera en orden. Isabela lo recibió en el vestíbulo, intentando mantener un tono casual. «Miguel, ¿has notado algo extraño en Sara últimamente?», preguntó, mientras lo seguía hacia la sala del terrario. Él se detuvo, girándose lentamente, y la miró con una expresión que era difícil de leer. «Extraño, señora», dijo, rascándose la nuca. «Bueno, no ha comido, eso es cierto. Pero las pitones son así a veces. Pueden pasar semanas sin probar bocado». Isabela frunció el ceño, insatisfecha con la respuesta. Pero ayer, en la piscina, se comportó de una manera diferente. Me siguió, me rodeó. No sé, sentí que, se detuvo, avergonzada de admitir su miedo. Miguel la observó por un momento, y luego suspiró. «Mire, señora, estas serpientes no son como perros o gatos. No tienen emociones como nosotros. Si Sara está actuando raro, podría ser hambre, o podría ser que está sintiendo algo en el ambiente. Pero si me permite decirlo, nadar con ella no es lo más seguro. Nunca lo ha sido». Sus palabras cayeron como una piedra en el estómago de Isabela. Había oído advertencias similares antes, de su esposo, de los empleados, incluso de un veterinario que había visitado la mansión años atrás. Pero siempre las había ignorado, convencida de que su conexión con Sara era especial, única. «No me va a pasar nada», dijo, más para sí misma que para Miguel. Pero su voz carecía de convicción. Miguel se encogió de hombros y se dirigió al terrario, donde comenzó a revisar los sensores de temperatura y humedad. Isabela lo siguió, manteniendo una distancia prudente. El terrario era un espacio impresionante, diseñado para replicar el hábitat natural de Sara: ramas gruesas, una pequeña cascada artificial, y un suelo cubierto de musgo y piedras. Pero ahora, al verlo, Isabela no podía evitar sentir que era una jaula, no solo para Sara, sino también para ella. La serpiente levantó la cabeza al notar su presencia, su lengua bífida moviéndose rápidamente, como si estuviera probando el aire. Isabela dio un paso atrás, su corazón acelerándose. Esa noche, la mansión parecía más grande y más vacía que nunca. Isabela se sentó en el sofá de la sala principal, con una copa de vino en la mano, mirando las paredes de vidrio que dejaban ver el bosque oscuro al otro lado. Los sonidos de la noche, el canto de los grillos, el susurro de las hojas, se mezclaban con el zumbido constante de los aires acondicionados, creando una sinfonía que, en lugar de calmarla, la ponía más nerviosa. Intentó leer un libro, pero las palabras se desdibujaban en la página. Su mente seguía volviendo a Sara, a la forma en que la serpiente la había rodeado en la piscina, a esos ojos que parecían ver más allá de ella, como si estuvieran midiendo algo que ella no podía comprender. Se levantó y caminó hacia el terrario, atraída por una mezcla de curiosidad y temor. La puerta de vidrio estaba cerrada, pero podía ver a Sara dentro, enroscada en una rama, su cuerpo formando un nudo perfecto de escamas relucientes. La luz del terrario proyectaba sombras alargadas que parecían moverse, como si la serpiente estuviera viva incluso en su quietud. Isabela apoyó una mano en el vidrio, sintiendo el frío bajo sus dedos. «¿Qué te pasa, Sara?», susurró, aunque sabía que no obtendría respuesta. La pitón no se movió, pero su lengua salió una vez más, un movimiento rápido que hizo que Isabela retrocediera. Regresó a la sala, pero no pudo sentarse. Caminó de un lado a otro, sus pasos resonando en el silencio. La mansión, con sus espacios abiertos y sus muebles caros, se sentía como un mausoleo. Pensó en su esposo, en cómo él había sido el primero en enamorarse de Sara, en cómo había insistido en que la serpiente era un símbolo de fuerza, de belleza salvaje. Pero ahora, esa belleza se sentía como una amenaza. Isabela se detuvo frente a una fotografía enmarcada en la pared, ella y su esposo, sonriendo en una playa, años atrás. La felicidad en esa imagen parecía pertenecer a otra vida, a otra persona. Se sirvió otra copa de vino, aunque sabía que no la ayudaría a dormir. La idea de cerrar los ojos, de quedarse vulnerable en la oscuridad, la llenaba de una ansiedad que no podía explicar. Cada crujido de la mansión, cada sombra que se movía en las paredes de vidrio, la hacía sobresaltarse. Finalmente, se sentó en el sofá,
con las piernas recogidas, y se obligó a respirar profundamente. «Es solo una serpiente», se dijo. «Es Sara. Me conoce». Pero mientras repetía esas palabras, una parte de ella sabía que estaba mintiendo. La conexión que había sentido con Sara, esa sensación de compañía que la había sostenido durante años, se estaba desmoronando, y en su lugar crecía algo nuevo, una certeza inquietante de que, tal vez, nunca había entendido realmente a la criatura que compartía su hogar. La noche había caído sobre la mansión como un manto pesado, envolviendo todo en una oscuridad que parecía más densa de lo habitual. Las paredes de vidrio, que durante el día reflejaban el verdor del bosque tropical, ahora eran espejos negros que devolvían solo fragmentos de luz de las lámparas internas. Isabela estaba sentada en el borde de su cama, con las manos apretadas sobre el regazo, intentando calmar el latido acelerado de su corazón. No había dormido bien en días, desde aquel incidente en la piscina donde Sara la había rodeado con una intensidad que aún le provocaba escalofríos. La rutina que una vez le había dado consuelo, nadar con su pitón, compartir el espacio acuático en una danza silenciosa, ahora era un recuerdo empañado por el miedo. Pero esa noche, algo en ella se resistía a quedarse encerrada en su habitación, a dejar que el temor la dominara. Decidió enfrentarse a la piscina, a Sara, a sí misma, se puso un traje de baño ligero y una bata, aunque la idea de nadar le revolvía el estómago. La mansión estaba en silencio, salvo por el zumbido constante de los aires acondicionados y el canto lejano de los grillos en el bosque. Mientras bajaba las escaleras, sus pasos resonaban en el mármol, cada sonido amplificado por la quietud. Al llegar al área de la piscina, encendió las luces exteriores, que bañaron el espacio en un resplandor frío, casi clínico. La piscina relucía como un espejo turquesa, y la plataforma de piedra donde Sara solía descansar estaba vacía. Isabela frunció el ceño, su mirada recorriendo el perímetro. El terrario, visible a través de las paredes de vidrio, parecía tranquilo, pero no podía ver a la serpiente desde donde estaba. Un nudo de ansiedad se formó en su pecho, pero lo ignoró. «Solo voy a nadar un momento», se dijo, aunque su voz temblaba en el aire húmedo, se quitó la bata y se deslizó al agua con un movimiento cuidadoso, como si temiera despertar algo. El frescor del agua la envolvió, pero en lugar de calmarla, le pareció que intensificaba sus sentidos. Cada onda, cada reflejo en la superficie, la hacía mirar a su alrededor, buscando cualquier señal de movimiento. Nadó unas brazadas, manteniéndose en el lado menos profundo, donde podía tocar el fondo con los pies. La cascada artificial al fondo de la piscina producía un murmullo constante, pero incluso ese sonido familiar ahora le parecía inquietante, como si ocultara algo más. Intentó concentrarse en su respiración, en el ritmo de sus brazadas, pero su mente seguía volviendo a Sara, a esos ojos dorados que la habían observado con una intensidad que no podía interpretar. Entonces lo oyó, un roce seco, como el de una cuerda gruesa deslizándose sobre piedra. Se detuvo, flotando en el centro de la piscina, con el agua lamiendo su barbilla. El sonido venía de la dirección de las palmeras que bordeaban el área, un grupo de sombras densas que las luces no alcanzaban a iluminar por completo. Isabela giró lentamente, su corazón latiendo tan fuerte que temía que resonara en el agua. Y entonces la vio. Sara estaba allí, deslizándose desde la oscuridad con una agilidad que hizo que el aire se le escapara de los pulmones. La pitón, con sus 7 metros de escamas relucientes, avanzaba hacia el borde de la piscina con una determinación que no había mostrado antes. No había sido invitada, no había sido liberada del terrario. ¿Cómo había salido? La pregunta cruzó la mente de Isabela como un relámpago, pero no tuvo tiempo de responderla. Sara entró al agua con un movimiento fluido, su cuerpo cortando la superficie con apenas un susurro. Las ondas se extendieron hacia Isabela, haciéndola balancearse. La serpiente no nadó directamente hacia ella, sino que comenzó a moverse en círculos amplios, su cabeza triangular apenas visible sobre el agua. Isabela sintió que el pánico se apoderaba de ella, pero se obligó a quedarse quieta, con los brazos extendidos para mantener el equilibrio. «Tranquila, Sara», susurró, aunque su voz era apenas un hilo. La pitón no dio señales de haberla oído. En cambio, sus movimientos se volvieron más rápidos, más precisos, como si estuviera probando los límites del espacio, o los de Isabela. La serpiente se acercó, y por un momento,
Isabela pensó que iba a repetir el comportamiento de la vez anterior, rodearla, rozarla, pero no atacarla. Pero esta vez, Sara no se detuvo en un círculo amplio. Su cuerpo se deslizó más cerca, tan cerca que Isabela pudo ver el brillo de sus escamas bajo el agua, el patrón de ámbar y ébano moviéndose como una corriente viva. La pitón levantó la cabeza, su lengua bífida saliendo y entrando con una rapidez frenética, como si estuviera saboreando algo en el aire. Isabela sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el agua. Los ojos de Sara, dorados y fríos, estaban fijos en ella, y por primera vez, no había nada en ellos que pudiera interpretar como familiaridad. Eran los ojos de un depredador. El círculo de Sara se cerró aún más, y ahora Isabela podía sentir el desplazamiento del agua a su alrededor, como si la piscina misma se hubiera vuelto más pequeña. La serpiente nadó justo a su lado, y el roce de su cuerpo fue más que un simple contacto, fue un peso, una presión que le rozó las piernas, el torso, como si Sara estuviera midiendo su tamaño, su resistencia. Isabela contuvo un grito, su respiración entrecortada mientras intentaba moverse hacia el borde. Pero cada vez que se desplazaba, Sara ajustaba su trayectoria, manteniéndola en el centro de su círculo. El agua, que antes había sido su refugio, ahora se sentía como una trampa, un espacio del que no podía escapar. Sara, por favor, susurró, aunque sabía que las palabras no significaban nada para la serpiente. Su voz temblaba, y el pánico comenzó a nublar su juicio. Recordó fragmentos de lo que había leído sobre las pitones, cómo podían enroscarse alrededor de una presa en cuestión de segundos, cómo su fuerza era suficiente para aplastar huesos. Intentó nadar hacia la escalera, pero Sara se movió con una velocidad aterradora, cortándole el paso. La cabeza de la pitón emergió a pocos centímetros de su rostro, y por un instante, Isabela pensó que todo terminaría allí, que sentiría el peso de esos músculos apretándola hasta que no quedara aire en sus pulmones, pero entonces, tan repentinamente como había comenzado, Sara cambió de dirección. La serpiente nadó hacia el lado opuesto de la piscina, su cuerpo deslizándose con una gracia que contrastaba con el terror que había provocado. Isabela no perdió el tiempo. Nadó con todas sus fuerzas hacia la escalera, sus manos temblando mientras se aferraba al pasamanos. Salió del agua con un movimiento torpe, cayendo sobre las losas húmedas, y se arrastró hasta la terraza, donde se envolvió en una toalla como si pudiera protegerla. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas, y las lágrimas le quemaban los ojos, aunque no estaba segura de si eran de miedo o de alivio. Miró hacia la piscina, donde Sara seguía nadando, ahora con una calma que parecía burlarse de su pánico. La serpiente levantó la cabeza una vez más, sus ojos fijos en ella, y por un momento, Isabela sintió que Sara no solo la observaba, sino que la entendía, que sabía el efecto que tenía sobre ella. Se levantó, tambaleándose, y corrió hacia la mansión, cerrando la puerta de vidrio con un golpe que resonó en el silencio. Una vez dentro, se apoyó contra la pared, intentando recuperar el aliento. La mansión, con sus espacios abiertos y sus paredes transparentes, ya no se sentía como un hogar, sino como un escenario donde ella y Sara estaban atrapadas en un juego que no entendía. Esa noche, no se acercó al terrario. No pudo. Se encerró en su habitación, con la puerta cerrada con llave, aunque sabía que era una precaución inútil. Los sonidos de la mansión, el crujido de las vigas, el murmullo del viento, se mezclaban con el eco de su propio miedo. Intentó dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía a Sara, su cuerpo enroscándose en el agua, sus ojos dorados perforándola. La conexión que había sentido con la serpiente, esa ilusión de compañía que la había sostenido durante años, se había roto. En su lugar, solo quedaba una certeza aterradora: Sara no era su amiga, no era su compañera. Era una criatura salvaje, y ella, Isabela, había estado ciega a esa verdad durante demasiado tiempo. La luz del amanecer apenas lograba atravesar la niebla densa que cubría el bosque alrededor de la mansión, envolviéndola en un velo grisáceo que parecía reflejar el estado de ánimo de Isabela. Sentada en el comedor, con una taza de café que se enfriaba entre sus manos, miraba por la ventana hacia el terrario donde Sara reposaba. La pitón, enroscada en una rama gruesa, parecía una estatua viva, sus escamas capturando los pocos rayos de sol que lograban filtrarse. Pero Isabela no podía mirarla sin sentir un escalofrío, una mezcla de fascinación y terror que la había mantenido despierta casi toda la noche. El incidente en la piscina,
cuando Sara la había rodeado con una agilidad aterradora, seguía repitiéndose en su mente como una pesadilla de la que no podía escapar. Ya no podía fingir que todo estaba bien, que su relación con la serpiente era la misma de antes. Algo tenía que cambiar, decidió que necesitaba respuestas, no solo suposiciones alimentadas por su miedo. Después del desayuno, llamó a Miguel, el cuidador, y le pidió que trajera al veterinario especializado que había visitado la mansión años atrás. Mientras esperaba, se sentó frente a su portátil, navegando frenéticamente por sitios web y foros sobre pitones reticuladas. Cada artículo, cada comentario, parecía confirmar sus peores temores. Leyó sobre casos de serpientes que, tras años de domesticación, habían atacado a sus dueños, confundidos por el hambre o el instinto. Uno de los artículos mencionaba que las pitones podían dejar de comer durante meses, entrando en un estado de inanición que las volvía impredecibles. Recordó que Sara no había aceptado comida en semanas, un detalle que ahora le parecía una señal de advertencia que había ignorado deliberadamente. Cuando Miguel llegó con el veterinario, un hombre mayor de rostro curtido llamado Dr. Salazar, Isabela los recibió en la sala del terrario. El espacio, con su vegetación artificial y su cascada que murmuraba suavemente, parecía un santuario, pero para Isabela ahora era un lugar de tensión. El Dr. Salazar, con una calma que contrastaba con la ansiedad de Isabela, observó a Sara desde el otro lado del vidrio. La serpiente levantó la cabeza, su lengua bífida moviéndose lentamente, como si estuviera evaluando a los intrusos. «Es una criatura magnífica», dijo el veterinario, ajustándose los anteojos. «Pero veo que no ha comido en un tiempo. ¿Cuánto lleva sin alimentarse?» Isabela tragó saliva, sintiendo el peso de la pregunta. «Unas 5 semanas, creo», respondió, su voz temblorosa. «Al principio pensé que era normal, pero su comportamiento ha cambiado. Está más agresiva, creo. Ayer, en la piscina, me rodeó, y sentí que se detuvo, incapaz de articular el miedo que la había paralizado». El Dr. Salazar frunció el ceño, caminando lentamente alrededor del terrario. «Las pitones reticuladas son depredadores de primer orden», dijo, su tono serio pero sin alarmismo. «Incluso en cautiverio, sus instintos no desaparecen. Si no ha comido, podría estar entrando en un estado de inanición. Eso las hace más sensibles, más propensas a reaccionar ante cualquier estímulo como si fuera una presa». La palabra «presa» golpeó a Isabela como un puñetazo. Intentó mantener la compostura, pero sus manos temblaban mientras se cruzaba de brazos. «¿Está diciendo que podría verme como comida?», preguntó, su voz apenas un susurro. El Dr. Salazar la miró con una mezcla de compasión y franqueza. «No es que piense, como nosotros, señora. Una pitón no distingue entre un dueño y una presa si está lo suficientemente hambrienta. Su calor corporal, sus movimientos, incluso su olor, todo eso puede desencadenar su instinto». Hizo una pausa, observando a Sara, que ahora se deslizaba lentamente por una rama. «Mi recomendación es que no interactúe directamente con ella hasta que resolvamos esto. Y deberíamos intentar alimentarla de inmediato». Miguel, que había permanecido en silencio, asintió. «Puedo traer algo hoy mismo, señora. Un conejo, tal vez un cerdo pequeño». Pero Isabela apenas lo escuchó. Su mente estaba atrapada en la idea de que Sara, la criatura que había cuidado durante años, podría verla como una presa. La conexión que había sentido con la serpiente, esa ilusión de compañía que había llenado el vacío dejado por su esposo, se desmoronaba ante la realidad de lo que Sara era, un animal salvaje, gobernado por instintos que ella no podía controlar. Esa tarde, Miguel regresó con un conejo vivo, encerrado en una jaula metálica. Isabela se quedó a un lado, observando desde la puerta del terrario mientras el cuidador abría una compuerta para introducir la presa. Sara, que hasta ese momento había permanecido inmóvil, levantó la cabeza de inmediato, sus ojos dorados fijos en el conejo. La lengua bífida salió y entró con una rapidez que hizo que Isabela se estremeciera. Pero para su sorpresa, Sara no atacó. La serpiente observó al conejo, que temblaba en un rincón, pero luego volvió a enroscarse, ignorando la comida. Miguel frunció el ceño, intercambiando una mirada con el Dr. Salazar. «Esto no es bueno», murmuró el veterinario. «Si no come pronto, su comportamiento podría volverse aún más errático». Esa noche,
Isabela no pudo quedarse en la sala principal, donde las paredes de vidrio parecían exponerla a la mirada de Sara. Se encerró en su habitación, pero el silencio de la mansión era opresivo, roto solo por los sonidos distantes del bosque y el ocasional crujido de las vigas. Intentó leer, pero las palabras se desdibujaban en la página. Su mente estaba consumida por la imagen de Sara, por la idea de que la serpiente que había considerado su compañera podría estar viéndola como algo más. Pensó en su esposo, en cómo él había insistido en que Sara era un símbolo de fuerza, de belleza indomable. Pero ahora, esa belleza le parecía una amenaza, una fuerza que no podía controlar ni comprender. Se levantó y caminó hacia la ventana, apartando las cortinas para mirar hacia el terrario. La luz suave iluminaba el cuerpo de Sara, que seguía enroscada en su rama, inmóvil pero con los ojos abiertos. Isabela sintió un nudo en el pecho, una mezcla de tristeza y miedo. Había amado a Sara, o al menos había amado la idea de ella, la ilusión de una conexión que llenaba el vacío de su soledad. Pero ahora, enfrentada a la verdad de lo que Sara era, se sentía traicionada, no por la serpiente, sino por sí misma. Había ignorado las advertencias, había cerrado los ojos ante los signos, y ahora estaba atrapada en una mansión que ya no sentía como suya. El doctor Salazar había sugerido una solución: trasladar a Sara a una reserva natural, un lugar donde pudiera vivir sin representar un peligro. Pero la idea de separarse de la serpiente era insoportable para Isabela. Sara era lo último que la conectaba con su esposo, con la vida que habían compartido. Sin embargo, mientras miraba el terrario, supo que no podía seguir viviendo así, con el miedo constante de lo que Sara podría hacer. Decburgo se sentó en el sofá, con las manos temblando, y tomó una decisión. Llamaría al doctor Salazar por la mañana para organizar el traslado. No podía seguir viviendo con esa incertidumbre, con ese miedo que la consumía. Pero mientras intentaba dormir, la imagen de Sara la perseguía, esos ojos dorados, ese cuerpo que parecía infinito, esa presencia que llenaba la mansión con una amenaza silenciosa. Cerró los ojos, pero el sueño no llegaba. En su lugar, escuchaba el roce imaginario de las escamas, el eco de un peligro que ya no podía ignorar. La verdad sobre Sara estaba clara, pero aceptarla significaba perder una parte de sí misma, y eso, más que nada, la aterrorizaba. La mañana amaneció con un cielo encapotado, las nubes grises colgando bajas sobre el bosque tropical que rodeaba la mansión, como si reflejaran el peso que Isabela llevaba en el pecho. Había tomado la decisión la noche anterior, después de horas de insomnio, con el eco del roce de las escamas de Sara resonando en su mente. No podía seguir viviendo con el miedo, con la incertidumbre de lo que su pitón, esa criatura que había sido su compañera durante años, podría hacer. Llamó al doctor Salazar al amanecer, su voz firme aunque temblorosa, y acordaron que Sara sería trasladada a una reserva natural al día siguiente. Era lo mejor, le había dicho el veterinario, tanto para la serpiente como para ella. Pero mientras colgaba el teléfono, Isabela sintió un vacío que no podía explicar, como si estuviera despidiéndose no solo de Sara, sino de una parte de sí misma. El día transcurrió en una bruma de preparativos. Miguel y un equipo de especialistas llegaron con un contenedor reforzado, diseñado para transportar a una serpiente de 7 metros sin riesgos. Isabela los observó desde la terraza, manteniendo la distancia, incapaz de acercarse al terrario donde Sara reposaba. La pitón parecía tranquila, enroscada en su rama favorita, pero sus ojos dorados estaban abiertos, fijos en un punto invisible, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar. Isabela intentó concentrarse en los detalles logísticos, el viaje a la reserva, los permisos, las instrucciones del doctor Salazar, pero su mente seguía volviendo a los años que había pasado con Sara, a las mañanas nadando juntas, a la ilusión de compañía que la había sostenido tras la muerte de su esposo. Cuando llegó el momento de mover a Sara, Isabela decidió quedarse dentro de la mansión. No quería ver cómo la serpiente era manipulada, cómo su cuerpo sinuoso era introducido en el contenedor. Pero algo la detuvo antes de que pudiera encerrarse en su habitación. Una necesidad, casi irracional, de despedirse. Caminó hacia el terrario, sus pasos vacilantes, y se detuvo frente al vidrio. Sara levantó la cabeza, su lengua bífida moviéndose lentamente, como si la reconociera. Por un instante, Isabela sintió una punzada de nostalgia, un eco de la conexión que había sentido con la serpiente en los días en que todo parecía más simple. Pero también había miedo,
un recordatorio de los momentos en la piscina, de esos ojos que la habían mirado como si fuera una presa. Miguel y los especialistas comenzaron el proceso de captura. Usaron varas largas para guiar a Sara hacia el contenedor, sus movimientos precisos pero cautelosos. La serpiente, sorprendentemente, no opuso resistencia al principio. Se deslizó hacia el suelo del terrario, su cuerpo formando ondas perfectas, y parecía dispuesta a entrar en el contenedor. Isabela observaba desde el otro lado del vidrio, con las manos apretadas contra el pecho, sintiendo que cada movimiento de Sara era un paso hacia el fin de algo que no podía nombrar. Pero entonces, sin previo aviso, todo cambió. Un crujido resonó en la sala cuando Sara, con una agilidad que desmentía su tamaño, giró su cuerpo y golpeó el contenedor con la cola. El impacto hizo que uno de los especialistas retrocediera, y el contenedor, mal asegurado, se volcó con un estruendo. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Sara se deslizó fuera del terrario, aprovechando una compuerta que no había sido cerrada correctamente. Los hombres gritaron, intentando rodearla, pero la pitón era demasiado rápida. Se movió por el suelo de la sala, sus escamas reluciendo bajo la luz, y se dirigió hacia la puerta abierta que conectaba con el área de la piscina. Isabela, paralizada, sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Corrió detrás de los hombres, su corazón latiendo con una mezcla de pánico y una extraña determinación. Sara no fue hacia la piscina, como esperaba, sino que se deslizó hacia el interior de la mansión, hacia la sala principal con sus paredes de vidrio y sus muebles caros. Los especialistas gritaban instrucciones, pero sus voces se desvanecían en el caos. Isabela lo siguió, descalza, sintiendo el frío del mármol bajo sus pies. La vio entonces, Sara, en el centro de la sala, su cuerpo formando un círculo perfecto, como si estuviera reclamando el espacio como suyo. «Señora, salga de aquí», gritó Miguel, pero Isabela no se movió. Algo en la postura de Sara, en la forma en que su cabeza se alzaba, la detuvo. No había agresividad en sus movimientos, no como en la piscina. Era como si la serpiente estuviera esperando algo, observándola con esos ojos dorados que parecían atravesarla. Los especialistas se acercaron con cuidado, pero Isabela levantó una mano. «Esperen», dijo, su voz sorprendentemente firme. No sabía por qué lo hacía, pero sintió que necesitaba ese momento, ese último encuentro con Sara. La pitón se movió hacia ella, y los hombres se tensaron, listos para intervenir. Pero Sara no atacó. En cambio, se deslizó lentamente, su cuerpo rozando el suelo con un sonido que era casi un susurro. Isabela retrocedió un paso, pero no corrió. La serpiente se detuvo a pocos centímetros de ella, y entonces, en un movimiento que hizo que todos contuvieran el aliento, comenzó a enroscarse a su alrededor. No fue un movimiento rápido ni agresivo, sino deliberado, casi gentil. El cuerpo de Sara rodeó las piernas de Isabela, subiendo hasta su cintura, pero sin apretar. Era un abrazo, o algo que se le parecía, un gesto que no encajaba con el instinto depredador que había temido. Isabela sintió el peso de la serpiente, el frío de sus escamas contra su piel, pero no había amenaza en ese contacto. Los ojos de Sara estaban fijos en los suyos, y por un instante, le pareció ver algo más allá del instinto, algo que no podía explicar. ¿Era afecto? ¿Una despedida? ¿O simplemente su propia imaginación, desesperada por encontrar sentido en una criatura que no funcionaba como los humanos? Las lágrimas le quemaron los ojos, y no supo si eran de miedo, de alivio o de tristeza. «Sara», susurró, su voz quebrándose. La serpiente no respondió, pero su lengua bífida salió una vez, rozando el aire, antes de que comenzara a desenroscarse lentamente. Los especialistas aprovecharon el momento para actuar. Con movimientos rápidos, guiaron a Sara de vuelta al contenedor, esta vez asegurándolo correctamente. Isabela se quedó inmóvil, mirando cómo la serpiente era encerrada, su cuerpo desapareciendo en la oscuridad del contenedor. Cuando la puerta se cerró con un clic metálico, sintió que algo dentro de ella se rompía. No era solo la pérdida de Sara, sino la pérdida de la ilusión que había sostenido su vida durante años. La mansión, que siempre había sido su refugio, ahora se sentía vacía, como si la presencia de la serpiente hubiera sido lo único que le daba vida. El traslado a la reserva se completó sin más incidentes. Isabela no fue con ellos, no podía soportar la idea de ver a Sara desaparecer en la selva. En cambio, se quedó en la terraza,
mirando la piscina vacía, el agua inmóvil bajo la luz gris del día. Los días siguientes fueron un borrón de silencio y soledad. La mansión, con sus paredes de vidrio y sus espacios abiertos, parecía demasiado grande, demasiado fría. Pero poco a poco, Isabela comenzó a reconstruir su vida. Contrató a un jardinero para llenar el área de la piscina con plantas, convirtiéndola en un jardín que no le recordara a Sara. Empezó a salir más, a hablar con viejos amigos, a llenar el vacío con algo más que la presencia de una serpiente. Sin embargo, nunca olvidó a Sara. A veces, en las noches más silenciosas, creía escuchar el roce de las escamas, un eco de la criatura que había sido su compañera y su temor. Y cuando cerraba los ojos, veía esos ojos dorados, ese último momento en que Sara la había rodeado, no para atacarla, sino para dejarle un mensaje que nunca entendería del todo. Era un recordatorio de que, incluso en la soledad, había encontrado algo real, algo que la había cambiado para siempre. Y aunque Sara ya no estaba, su presencia seguía viva en la mansión, en la piscina, en el corazón de Isabela, como un eco que nunca se desvanecería por completo.